bueno, seguimos en Pauta Informativa, tal como se lo habíamos adelantado. Ya se encuentra junto a nosotros la doctora Ana Barrera, psicóloga y académica de la Universidad Católica de Temuco, y además ella es directora del Magíster en Intervención Social para la Salud Mental. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias por hablar de un tema tan relevante como la salud mental, en el mes de la salud mental. Así es, y queremos conversar de varios temas con usted, entre ellos justamente que octubre es el mes de la salud mental, pero también es la llegada de la primavera. Hay muchos cambios, también emocionales, temas que estaremos abordando durante todo el transcurso de esta conversación, pero queremos comenzar justamente resaltando la importancia de conmemorar este mes de la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar generalizado que nos involucra las relaciones sociales, cómo nos desenvolvemos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, y si bien es importante todo el año hablar de salud mental, se conmemora oficialmente en este mes desde la Organización Mundial de la Salud, y probablemente están todos los medios de comunicación, ojalá en todas las conversaciones que tenemos con nuestros cercanos y también en los profesionales de la salud, pero es importante hablar todo el año, y qué bueno que haya un mes donde podamos profundizar estos temas también. Mucho se habla de la salud mental, pero quizás poco se sabe realmente de lo que es y la importancia de cuidarla. ¿Cuál es la manera correcta de definir lo que es salud mental? Es una muy buena pregunta porque hay muchos mitos involucrados. La salud mental, desde la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con un estado de bienestar subjetivo donde la persona, por ejemplo, puede hacer frente a los problemas y tensiones de la vida diaria, puede sentirse autoeficaz, trabajar o estudiar, por ejemplo, puede tener vínculos significativos con otros y también hacer frente al estrés diario que pueda tener la vida cotidiana. No significa realmente un estado general de felicidad porque eso es difícil de sostener en el tiempo, pero sí una satisfacción con la vida, una buena calidad de vida y una capacidad de poder hacer frente a nuestras funciones diarias. Muchas veces hay personas que señalan que se hacen cargo de su estado físico, pero no de su estado emocional, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la relación y la importancia de que estén en equilibrio la salud física con la salud mental, doctora? Yo creo que es una sinergia en realidad, porque si no tenemos una salud física no va a haber salud mental y viceversa. Cuando tenemos por ejemplo, una enfermedad crónica podemos afectar nuestra salud mental y también cuando tenemos una enfermedad de salud mental muchas veces cambian nuestros hábitos de salud y alimentación. Entonces el objetivo de tener una salud mental adecuada es lograr este equilibrio, un equilibrio más o menos permanente de calidad de vida, de bienestar en general, donde nos sintamos a nivel general, física y psicológicamente estables. Aun cuando, por ejemplo, podemos tener una enfermedad física o una enfermedad mental, pero no necesariamente todas nuestras áreas de nuestra vida se encuentran mal, por ejemplo. Podemos tener un desarrollo en nuestras capacidades, por ejemplo, o tener espacios de nuestra vida donde sí nos sintamos bien a pesar de tener una enfermedad física o mental, pero van en total sintonía. Doctora, ¿cuáles son los factores que influyen en el bienestar mental? Se lo consulto porque las personas solemos decir en algunas circunstancias, no me siento bien mentalmente, emocionalmente, pero uno sigue con su rutina, uno sigue haciendo sus labores diarias. ¿Cuánto influye el estrés y las emociones en el bienestar emocional? Influyen significativamente, sobre todo el estrés, sobre todo cuando, por ejemplo, sentimos que el estrés es una especie de avalancha, entonces no tenemos las herramientas. Si bien las emociones son necesarias y tenemos que sentirlas en nuestro día a día, son parte de nuestro actuar diario, muchas emociones nos pueden hacer sentir elementos o como estados emocionales más disfóricos, más tristes, y no necesariamente eso es un problema de salud mental. Cuando hablamos de un problema de salud mental o patología, es bueno distinguir que es un estado permanente, por ejemplo, de al menos 2 semanas, pensando, por ejemplo, en una depresión, donde no tenemos ganas de hacer las cosas, hemos perdido la capacidad de sentir placer frente a nuestras actividades, nos aislamos, no queremos comer, dormimos mal, por ejemplo, y eso permanece estable por 2 semanas, 3 semanas, y no hay manera de salir quizás a un estado emocional más equilibrado. Es ahí cuando se encienden las banderas rojas y tenemos que pedir ayuda, por ejemplo, la depresión. El estado emocional de un segmento de la población clave es muy volátil, me refiero a los adolescentes. Están en una etapa, en una edad en donde uno a veces
no sabe con qué pie se van a despertar, pero Sí. me imagino que hay cambios, ¿no? Hormonales, físicos, biológicos, etcétera. Porque son tan susceptibles a esto, al estrés, a los cambios de presión, a la vorágine del día a día, que para un adulto probablemente lo toma con más, no sé, con esa edad, tal vez más de madurez, pero los adolescentes son especialmente sensibles y también a la estacionalidad, diría, no sé, a lo mejor los estudios me contradicen, doctora, dígame. Sí. Efectivamente, los adolescentes tienen una alta prevalencia de distintos problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, estrés, también, por ejemplo, trastornos diversos del ánimo, y también ellos, es como tú bien decías, están en una etapa bastante desafiante del desarrollo. Todavía, por ejemplo, si su sistema cerebral se está desarrollando, es por eso que a veces las decisiones o las formas de reaccionar no son tan acertadas o tan pensadas, son más impulsivos en esta etapa, y además porque tienen el desafío de ir construyendo y explorando su identidad. Entonces están sujetos a cambios sociales, a cambios físicos, y además si por ejemplo hay distintos factores familiares o personales, por ejemplo problemas familiares o el bullying, por ejemplo, eso podría hacer que se intensifique esa inestabilidad emocional y pueden desencadenar algún problema de salud mental. Pero en general es de alguna manera esperable que en la adolescencia existan cambios de humor, cambios de ánimo y baja regulación emocional. Eso ya se estabiliza cuando ya están acercándose a los 18 años más o menos. ¿Qué se considera un trastorno de salud mental? ¿Es lo mismo que tristeza? No, no es lo mismo. La tristeza es una muy buena pregunta. Es una emoción que todos podemos sentir frente a algún desencadenante externo, interno, por ejemplo, pero cuando se instala en el día a día, como por ejemplo en trastornos como la depresión, y nos impide hacer nuestras actividades diarias, o por ejemplo nos aísla o tenemos una visión muy negativa de nosotros, y es una emoción que nos atrapa, que nos domina en todo nuestro diario vivir, es un síntoma de un trastorno de salud mental, entre muchos otros, porque muchas veces puede haber ansiedad y depresión paralelamente. Hay distintos problemas de salud mental, pero básicamente lo que hace un trastorno de salud mental es su permanencia en el tiempo, la dificultad de hacer las actividades diarias y el sentir que básicamente estamos bajo una luz o una nube negativa que nos impide hacer nuestras actividades que antes podíamos hacer sin dificultades. Entonces es momento de pedir ayuda, sobre todo, por ejemplo, cuando aparece esta alerta de pensar que quizás ya no queremos vivir o hacernos daño de alguna manera, o por ejemplo no querer ver a nadie, perder nuestros vínculos significativos. Es momento sí o sí de pedir ayuda o de recomendar a esa persona también que vemos en ese estado emocional. Y en ese aspecto, ¿qué hábitos son recomendables para mantener una buena salud mental, Ana, considerando todos los elementos que usted ha mencionado también durante esta conversación? Sí o sí, por ejemplo, tener una salud física, poder dormir bien, adecuadamente, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo necesita, alimentarnos bien también, no saltarnos las comidas, por ejemplo, moderar el nivel de estrés. Estamos en una sociedad donde tenemos altos niveles de estrés en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, y necesitamos actividades que nos saquen de esas rutinas donde sentimos estrés o un agobio permanente. Por ejemplo, actividades de ocio, que si bien a veces quedan de lado, es necesario, como por ejemplo hacer algún hobby, distraernos, dejar el computador, por ejemplo, las redes sociales. Sobre todo en la adolescencia se ha visto que a veces las redes sociales tienen un efecto negativo en la salud mental de los adolescentes. Entonces es importante hacer otras actividades sociales, por ejemplo, juntarnos con nuestros amigos, y también quizás no exponernos a situaciones que podrían favorecer factores de riesgo, por ejemplo, sobre todo en los adolescentes. Pero básicamente dormir bien, alimentarnos mejor, fomentar una red de apoyo en nuestros vínculos con la familia, los amigos, y si encontramos que quizás no hay factores protectores, pedir ayuda. Ahora, cuando alguien atraviesa por un trastorno de salud mental, ya sea depresión, la angustia, la ansiedad, es importante quizás, doctora, si me equivoco usted me corrige, pero tener en consideración que podría afectar de diferentes maneras, porque uno suele decir, tienes que hacer cosas que te gusten, distraerte, que tiene relación con lo que recientemente comentaba de los hábitos, ¿cierto? De salir un poco de este espacio en donde estamos y realizar actividades más
quizás que nos permitan distraernos, Sí. pero falta quizás sensibilizar más en torno a lo complejo que puede llegar a ser estar con ansiedad, depresión, estrés. Yo creo que nuestra sociedad ha ido cambiando, sobre todo desde la pandemia, en cómo se aborda la salud mental. Muchas veces antes de la pandemia, hablar de salud mental traía mucha carga de estigma asociado. Claro. Y mucha gente, por ejemplo, no reconocía que todos podemos tener un problema de salud mental en algún momento de nuestra vida y necesitamos el tratamiento que sea pertinente para ese trastorno. Entonces, la pandemia, una de sus consecuencias positivas es poder hablar más abiertamente de estos temas de salud mental y que salga, por ejemplo, del Vox, de los psicólogos y psicólogas, que hoy día lo estemos hablando ya también es un avance importante. Entonces, sí, quizás para algunas poblaciones es más difícil hablar de salud mental. Por ejemplo, de repente algunas generaciones más que tienen mayor edad, por ejemplo, no saben mucho, o por ejemplo, de repente solo se habla de salud mental negativa, pero es también importante hablar de la salud mental positiva. Entonces, sí, todavía falta educar sobre salud mental, pero estamos en ese proceso. Ya se habla en muchos sectores, en el trabajo, en los colegios, en los liceos, en la vida diaria de la salud mental. Y yo creo que eso es una consecuencia positiva de la pandemia, pero también de los jóvenes, de las y los jóvenes que han ido posicionando este tema como una parte significativa de la vida de los seres humanos. Solamente para cerrar ese punto, hay grandes avances, pero considera que aún hay quizás aunque sea pequeño, temor de expresar cómo se siente ante la respuesta que pueda tener. Sí, todavía hay un estigma. Por ejemplo, todavía hay estos prejuicios de que si tenemos un problema de salud mental tenemos que ir necesariamente a internarnos o a ir a un psiquiatra. La frase no es para tanto. Claro, minimizar también es uno de los riesgos que a veces nos acostumbramos a estar en un estado emocional o en un trastorno que no necesariamente es saludable. Entonces, comenzamos esta carrera de alfabetizar, de enseñarle qué es la salud mental, pero algunas personas pueden sentirse más dificultadas al momento de reconocer que tienen un problema de salud mental, o muchas veces no se sabe cómo distinguir. De repente, por eso valoraba las preguntas que me hacían de cómo distinguir cuando uno está bajoneado o triste versus un cuadro de depresión, por ejemplo. Entonces tenemos que seguir avanzando. Las redes sociales han ido avanzando también en ello, pero todavía falta sobre todo llegar a población, por ejemplo, que no tiene acceso a las redes sociales, o que a veces donde están más posicionados estos prejuicios en torno a la salud mental. Salud mental que tiene distintas aristas, ¿no, doctora? ¿Cuáles son los tipos de problemas de salud mental más comunes y que de pronto, no quiero decir fácil tratamiento porque seguramente nada es fácil, pero que son más rápidos de abordar? Porque a veces, pensaba en los adolescentes cuando conversaba, a veces ellos no saben cómo verbalizar o no. Ese clic, ¿no? De pronto hace falta una pequeña ayuda, un empujoncito para que se suelten, se liberen. Muchas veces se guardan a los adultos también, pero, también. ¿cierto? Sí. Pero, ¿cuáles son los tipos de problemas de salud mental de pronto más comunes que pueden tener, no quiero decir fácil, insisto, tratamiento, pero que pueden abordarse y llegar a buen puerto? Claro. En Chile y en distintos grupos de edad, el trastorno más prevalente es la depresión, ya a nivel nacional, pero también en los grupos de jóvenes y sobre todo en el grupo de mujeres, ¿ya? Pero eso no hace exento que un hombre pueda tener problemas de salud mental o un adulto mayor. También está presente en las personas mayores, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de que han perdido sus vínculos sociales, hay mayor soledad, están más desconectados. Luego viene la ansiedad y también el estrés, pero también hoy en día, por ejemplo, algunos grupos están más vulnerables, por ejemplo, al riesgo suicida, por ejemplo, que si bien en torno a números es más bajo afortunadamente que la depresión, van correlacionados y muchas veces se pueden presentar cuando hay una depresión permanente. Es un síntoma de alerta, pero esos serían los trastornos más prevalentes. Hay algunos trastornos más prevalentes cuando hablamos de adolescencia, por ejemplo, de repente hay autolesiones,
Pero en general la depresión es el trastorno a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional, más presente dentro de la población y por eso está dentro de los planes de salud a nivel público, en los programas GES, por ejemplo. Y ahora se incluyó la depresión en niños y en adolescentes, porque también ha ido aumentando en esos factores. Ahora, yo creo que no está de más preguntar si tenemos dudas con nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros familiares o con colegas de trabajo, si hay en algo que los podemos ayudar o estás bien. Muchas veces es difícil sostener un ánimo permanente, entonces una pregunta asociada como ¿estás bien? ¿Necesitas hablar? Si necesitas ayuda, voy a estar ahí para un adolescente, para un adulto, para un colega. Es importante estar ahí porque no es fácil reconocer el problema. Para algunas personas que quizás trabajamos en el área de salud lo distinguimos más rápidamente, pero no necesariamente toda la gente tiene esa información. Entonces con los adolescentes a veces pasa esto, ¿cómo distinguimos si está enojado, si es rebelde o si realmente hay un problema de salud mental? Y ahí la familia tiene un rol clave, pero también los establecimientos educacionales que tienen planes de convivencia, de integración y que siempre los docentes están muy alertas a los cambios de ánimo de los adolescentes y derivan a los grupos de apoyo. ¿En qué casos una persona que ha sufrido un trastorno de salud mental debe tratarlo con un psicólogo o un psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia? Cuando depende de la sintomatología, de la intensidad de la sintomatología y el trastorno involucrado. No necesariamente todos los problemas de salud mental necesitan fármacos, ¿ya? Claro. Ahí va a depender de la evaluación que hace el psicólogo y si lo deriva o no al psiquiatra. Los psiquiatras recetan medicamentos estabilizadores del ánimo, ansiolíticos, y cuando hay un trastorno que tiene, por ejemplo, permanencia en el tiempo, variedad de síntomas como una depresión o un cuadro ansioso depresivo, es bueno consultar a ambos especialistas y ahí el psicólogo, psiquiatra dirá si deriva a los otros profesionales. Entonces, la mayor parte, cuando se hace una terapia dual de psicólogo y psiquiatra, la verdad es que funciona bastante bien y eso hace, por ejemplo, que sea más rápido y mejor el abordaje en terapia y la persona pueda, por ejemplo, retomar sus funciones diarias. Entonces, funciona bastante bien, pero en otros trastornos no necesariamente va a depender mucho de la evaluación psicológica y funcional que hagan estos profesionales de la salud. Hay veces que dicen por un joven, un adolescente, este niño nació así y así se va a quedar, esa es su personalidad. Y eso un poco estigmatiza también, porque cuando están en tratamiento psicológico, psiquiátrico, de pronto pareciera que socialmente ya lo tienen limitado a que su carácter es así, etcétera, y ya no va a cambiar. ¿Cómo se contribuye a eso también desde el punto de vista de los profesionales de la salud mental? Porque muchas veces las familias ya parten como con la derrota social un poco respecto a eso. ¿Cómo se trabaja esa mirada y se puede modificar la personalidad? Hay dos preguntas. Por una parte, la personalidad, claro, es como nuestro sistema estructural si pensamos en un edificio y eso se va desarrollando con nuestras experiencias de vida, la crianza, nuestras experiencias educacionales y cómo nos desarrollamos. Y claro, hay características de algunas personas que pueden ser más ansiosas, otras más introvertidas y otras más reservadas y eso no tiene que ver con un problema de salud mental. Pero cuando hay un abordaje, por ejemplo, cuando tenemos una condición del espectro autista o por ejemplo tenemos un problema de personalidad o una depresión que no responde adecuadamente a los tratamientos, también hay personas que necesitan fármacos para funcionar adecuadamente, tal como por ejemplo una enfermedad crónica. Por ejemplo, si una persona tiene diabetes necesita de un fármaco permanentemente y si eso le permite hacer su vida, cuidarse, ser una persona funcional, no es problema. No todos los trastornos van a necesitar medicamentos y algunas personas sí van a necesitar medicamentos y evaluaciones médicas recurrentemente y otras solo por un tiempo acotado. Entonces depende mucho del cuadro que estemos hablando, de los síntomas, del riesgo vital, por ejemplo, y de la respuesta al tratamiento también. Pero así como en enfermedades crónicas tomamos remedios o cuando nos duele la cabeza o cuando tenemos alguna alergia, también en
en salud mental pasa lo mismo, que si lo requerimos por más tiempo, más de los 6 meses que se recomienda algún medicamento y nos permite funcionar bien, no es tema. No es tema. Ahí, bueno, mucho por conversar, tenemos muchas preguntas, pero el tiempo es más limitado. Queremos no dejar de preguntarle respecto al proyecto Fóndesi, en el que está trabajando y que tiene una mirada bien positiva respecto a la relación de los jóvenes, a cómo, no sé, usted nos puede contar mejor en detalle cómo plantear o cómo ser más propositivo en esta relación o estas interacciones sociales. Cuéntenos de qué se trata ese trabajo. El proyecto Fóndesi es un proyecto de investigación con financiamiento gubernamental al cual postulamos año a año los investigadores, los académicos de las universidades. Es un concurso bien competitivo y que nos da fondos para posicionar temáticas, por ejemplo, en distintas áreas. Desde la psicología yo quise posicionar el desarrollo positivo como complemento a la salud mental, porque anteriormente había estudiado la salud mental de los jóvenes, pero desde un punto de vista de la patología, de los trastornos de salud mental. Pero recordemos que la salud mental también implica recursos, el bienestar, y el desarrollo positivo nos habla que los jóvenes, en este caso, que son grupos de adolescentes o universitarios, tienen un potencial de desarrollo que les permite hacer frente a los problemas de la vida. Todavía están en una etapa donde pueden aprender, por ejemplo, recursos y potencialidades, y es muy importante para su salud mental y beneficio psicológico cómo se relacionan con su entorno más inmediato, ya sea desde universidad, familia, amigos, organizaciones, etc. Entonces, este modelo, que viene desde un entorno australiano muy lejos, faltaba aplicarlo a nuestra realidad cultural, porque si pensamos en los jóvenes, a veces se tiene una mirada más negativa de los jóvenes, que son más arriesgados, que no están muy interesados o que tienen muchos problemas de salud mental, pero también tenemos que cambiar la mirada hacia una arista más positiva, que están en plena época de juventud donde pueden desarrollar su identidad y donde es importante, por ejemplo, habilidades como la competencia social, la satisfacción con la vida y también la confianza en las autoridades, la confianza en otros y cómo participan los jóvenes. Entonces, nosotros estamos desarrollando este modelo en Chile para ver cómo funcionan los universitarios de la región de la Araucanía, y hemos visto que estos recursos que nombraba recientemente potencian el desarrollo positivo y permiten además una mejor salud mental en las y los jóvenes. Y estos mismos recursos se trabajan desde las universidades, desde las familias. Entonces, bueno, también anclar la mirada hacia un punto de vista más positivo, donde los jóvenes crean en sus potencialidades y en sus recursos, y nosotros también los veamos con ojos más amables. Doctora, antes de finalizar esta conversación, queremos también preguntarle qué nos puede contar acerca de la segunda versión del Magíster en intervención psicosocial para la salud mental, en donde además se realza también la importancia de la prevención y justamente este concepto de la intervención psicosocial. ¿Y a qué se refiere con este concepto también? Exactamente. Bueno, el Magíster en Intervención Psicosocial para la Salud Mental es el primer magíster de la Facultad de Ciencias de la Salud. Llevamos 2 años de ejecución y estamos en plena convocatoria para la segunda cohorte. Su objetivo es formar a distintos profesionales en la intervención psicosocial. ¿Y qué es la intervención psicosocial? Son acciones de promoción y prevención que pueden ser ejecutadas por distintas áreas de interés, como por ejemplo las ciencias sociales, las ciencias de la salud y las ciencias de la educación, profesionales de distintas disciplinas en pos del bienestar de los individuos, familias y comunidades, con estrategias de intervención basadas en evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos, por ejemplo, a un territorio, a una comunidad, y recogemos lo que dice la evidencia científica que puede promocionar la salud mental de las personas, pero también hacemos una detección de los mismos recursos y potencialidades de las mismas comunidades o personas. Son actividades grupales, no es un magíster clínico, por lo tanto, por eso abre el panorama para distintos profesionales que pueden estar trabajando en este momento con la salud mental, pero que necesitan hacer otras actividades, por ejemplo, en colegios, en entornos laborales. Tenemos, por ejemplo, un grupo de 14 estudiantes que son psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y una docente. Por lo tanto, ellos se están formando en estas estrategias de intervención, y para su formación de grado, su actividad
de titulación, digamos, tienen que intervenir en sus mismos sectores laborales. Entonces no tienen que hacer una tesis, es un magíster profesional para potenciar esas herramientas en torno a la intervención psicosocial. ¿Quiénes pueden postular a este magíster, doctora? Porque mencionaba distintos profesionales, no solamente psicólogos, y eso llama positivamente la atención. Sí, pueden postular profesionales de las ciencias sociales, trabajadores sociales, sociólogos, por ejemplo, periodistas, por ejemplo, gente que venga de pedagogía en artes, por ejemplo, psicólogos y psicólogas, terapeutas ocupacionales, cualquier persona interesada en la salud mental que tenga un grado de licenciatura universitario, ¿ya? Ojalá de estas distintas disciplinas que son bien abarcativas en el fondo, pueden ser profesores de distintos, por ejemplo, tenemos una profesora de inglés, que ella tiene una jefatura de educación media y está trabajando en pos de la salud mental de los estudiantes, porque convivencia, le pide actividades, se preocupa de la salud mental de los estudiantes, entonces bien amplio quienes se pueden formar. Entonces pedimos interés en la intervención psicosocial, disposición a aprender en torno a la salud mental y también el grado de licenciatura, un título universitario. Pero lo más importante son las ganas de intervenir en pos de la salud mental, y el primer año, si vienen, por ejemplo, de otras disciplinas que no sean del ámbito de la psicología, la idea es nivelar los conocimientos y prepararlos en estas distintas competencias que son prácticas. No es un programa disciplinar donde tengan que, por ejemplo, hacer una tesis o, por ejemplo, hacer investigación, que es muy importante, pero nosotros queremos aportar a las necesidades de salud mental de la región y del país, entregando profesionales que tengan estas herramientas y que puedan intervenir en salud mental en su entorno más inmediato. Así que están abiertas las postulaciones hasta el 15 de diciembre. Más información pueden encontrar en la página de Posgrado UCT, donde están las matrículas abiertas, y cualquier duda también aparece la información sobre mi correo electrónico, donde me pueden hacer consultas respecto, por ejemplo, a los documentos a enviar, pero el plazo cierra el 15 de diciembre, así que aún están a tiempo quienes quieran postular y conocer más del programa de Magíster en Intervención Psicosocial para la Salud Mental. Excelente, una muy buena invitación para tener en consideración entonces a la hora de querer perfeccionar o adquirir nuevos conocimientos y herramientas en un tema que es cada día más contingente, más demandado. Yo imagino que esto, al ser profesionalizante, también tiene una proyección laboral importante. En ese sentido, queremos agradecerle, doctora, por esta grata conversación el día de hoy, por también aclararnos ciertos temas que son tan importantes, valiosos y que muchas veces son mitificados, ¿no? Así es que muchas gracias por esta grata entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, las preguntas, y nos veremos quizás en otra oportunidad. Absolutamente, la dejamos comprometida ya con un podcast a la doctora Ana Barrera, así que con esto nosotros empezamos a cerrar nuestro capítulo del día de hoy. Agradecer siempre su preferencia, a todo el equipo que hace posible este y todos nuestros programas. Nos vemos en una próxima edición.